Hola, bienvenidos al módulo de la derivada del producto y del cociente. Para esta primera clase vamos a hablar de la derivada del cociente. En la clase de hoy vamos a hablar de la derivada del producto. Entonces vamos a tener que la derivada de un producto de funciones está dada mediante la siguiente fórmula. Entonces vamos a tener que si f de x y g de x son funciones y se define una función k de x tal que k de x va a ser igual a f de x por g de x, entonces se tiene que su derivada está dada mediante la siguiente fórmula. Entonces se tiene que la derivada de k de x va a ser igual a la derivada de f' de x por g de x sin derivar más f de x por la derivada de g de x. Entonces siempre que vamos a hacer la derivada de un producto tenemos que aplicar esta fórmula. A continuación, entonces vamos a ver un ejemplo que nos permita afianzar este concepto. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si nos piden calcular la derivada de la función polinómica f de x igual a menos 5x más 3 por menos 3x más 2, entonces vamos a tener que definir dos funciones. Entonces vamos a llamar a una p de x, que va a ser nuestro primer polinomio, es decir, menos 5x más 3. Y vamos a definir q de x, que va a ser nuestro segundo polinomio que está multiplicando, es decir, menos 3x más 2. Y por nuestra fórmula nos decía que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de p de x por q de x más p de x por la derivada de q de x. Entonces, para eso vamos a determinar p de x y q de x. La derivada de p de x entonces va a ser igual a la derivada de menos 5x más 3. Entonces tenemos la derivada de x es 1, entonces nos quedaría menos 5 y la derivada de una constante es 0. Entonces nos quedaría menos 5. Y ahora la derivada de q de x va a ser igual a, entonces de este lado tenemos la derivada de x es 1, 1 por menos 3 nos da menos 3 y la derivada de una constante es 0. Y ya tenemos la derivada de p de x y la derivada de q de x. La vamos a reemplazar en la fórmula, entonces vamos a tener que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de p de x, que es menos 5, por q de x, pero q de x es menos 3x más 2. Ahora esto más p de x, que sería menos 5x más 3, por la derivada de q de x, que es menos 3. Realizamos las operaciones y vamos a tener lo siguiente. La derivada de x va a ser igual a menos por menos nos daría más. 5 por 3, 15x. Menos por más nos daría menos. 5 por 2 nos da 10. Más. Y acá tenemos menos por menos nos daría más. 5 por 3, 15x. Y más por menos nos daría menos y 3 por 3 nos da 9. Por tanto, vamos a tener que f' de x va a ser igual a 15x menos 10 más 15x menos 9. Ahora operamos las variables que podemos sumar o restar, en este caso 15x más 15x, y los números que encontramos acá y acá. Entonces vamos a tener que la derivada de f de x va a ser igual a 15 más 15 nos dará 30x y menos 10 menos 9 nos da menos 19. Y esta será la derivada de nuestra función que tenemos acá. Ahora vamos a hallar la derivada del producto mediante la definición formal, es decir, mediante límites. Para eso vamos a hacer un ejemplo. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual nos pide calcular por medio de definición la derivada de la función polinómica f de x igual a 3x por x más 1. Entonces se tiene que f de x va a ser igual a 3x por x más 1.
debemos calcular f de x más h, que simplemente va a ser cambiar en la función de arriba las x por x más h, es decir, 3 por x más h por x más h más 1. Luego, entonces, vamos a tener que la derivada, mediante su definición formal, nos dice que la derivada de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces, si lo reemplazamos, vamos a tener, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, que es 3 por x más h por x más h más 1. Y todo esto menos f de x, que f de x es 3x por x más 1. Todo esto sobre h. Ahora a continuación vamos a resolver esta multiplicación que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos que la derivada de f va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x más, entonces multiplicamos acá 3 por x, 3x más 3 por h, 3h, todo esto por x más h más 1, menos, multiplicamos 3x por x nos da 3x al cuadrado, más 3x por 1, 3x. Todavía no hemos multiplicado este menos, entonces ese menos que tenemos acá es este mismo que está acá. Entonces todo esto sobre h. Ahora vamos a resolver, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3x por x, 3x al cuadrado, más 3x por h, 3xh, más 3x por 1, 3x, más 3h por x es 3xh, más 3h por h es 3h al cuadrado, más 3h por 1 es 3h. Ahora vamos a multiplicar el menos por cada uno de estos términos. Menos por más nos daría menos 3x cuadrado y menos por más nos daría menos 3x. Todo esto sobre h. Ahora vamos a observar qué podemos resolver. Entonces, por este lado tenemos 3x al cuadrado que se va con menos 3x al cuadrado. Y tenemos por este lado 3x que se nos va con menos 3x, nos daría 0. Ahora, acá podemos sumar 3xh con 3xh y no sería más. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 más 3 serían 6xh, ya operamos este, más 3h cuadrado más 3h. Todo esto sobre h. Ahora el siguiente paso que debemos hacer es factorizar el 3 y factorizar el h. Entonces vamos a tener que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h factor común de 2. 3 por 2 nos da 6 y nos faltaría x para que nos dé 6xh. Ahora más, tenemos 3h cuadrado, es decir, acá tenemos 3h, nos faltaría una h para que sea 3h cuadrado. Más 3h, entonces como no tenemos que agregarle nada más, será 1. 3h por 1 nos da 3h. Todo esto sobre h. Acá como tenemos h multiplicando y h dividiendo, las podemos cancelar. Entonces vamos a tener que nuestro límite se resume a lo siguiente. Entonces vamos a tener que la derivada f' de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de 3 por 2x más h más 1. ¿Qué sería lo que nos queda acá? 3, 2x más h más 1. Ahora, si multiplicamos, tenemos que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 3 por 2, 6x más 3h más 3 por 1, 3. Ahora el límite de una suma es la suma de sus límites, es decir que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 6x más el límite cuando h tiende a 0 de 3h más el límite
cuando h tiende a 0 de 3. Entonces nosotros sabemos que este límite nos da como resultado 6x porque no depende de h. Este límite nos dará 0 porque si cambiamos el valor de h por 0 nos daría 3 por 0, 0. Y este límite, como es una constante, entonces va a ser la misma constante. Por lo tanto, tenemos que la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 6x más 3. Entonces, esta va a ser nuestra derivada, que también la podemos expresar si factorizamos el 3 como f' de x igual a 3 veces factor común de 2x más 1. Cualquiera de estas dos son los resultados de nuestra derivada del producto. Esto mediante la definición formal. Ahora, si lo queremos hacer por fórmulas, entonces debemos hacer lo siguiente. Si queremos emplear la fórmula del producto, entonces tenemos que definir g de x como 3x y a h de x como x más 1. Entonces la fórmula nos dice que la derivada de f de x va a ser igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Entonces vamos a hallar las derivadas de g de x y de h de x. Entonces tenemos que la derivada de g de x va a ser igual, la derivada de x es 1 y 1 por 3 nos da 3. Y la derivada de h de x va a ser igual. La derivada de x es 1, entonces 1 más la derivada de una constante es 0. Entonces nos quedaría 1 más 0 nos da 1. Ahora reemplazamos en nuestra fórmula, entonces tenemos que la derivada de f de x va a ser igual a la derivada de g de x, que es 3, por h, pero h es x más 1. Todo esto más g de x, que es 3x, por la derivada de h, que es 1. Entonces de acá vamos a tener que esto va a ser igual a 3x más 3, multiplicándolo, más 3x por 1 nos da 3x. Ahora si lo sumamos, entonces podemos sumar 3x con 3x y nos va a dar 6x más 3. Por tanto, vamos a decir que la derivada de f de x va a ser igual a 6x más 3, que va a ser igual a, podemos factorizar el 3 veces 2x más 1, que era el resultado que nos daba anteriormente con nuestro límite, solo que de esta manera es un poco más rápido determinar su derivada. Y es así como terminamos nuestra clase de derivada del producto. En la clase de hoy aprendiste cómo poder determinar la derivada del producto de dos funciones.